algunos puntos del temor. O sea, vamos a ver cuál es el significado del temor. Hay que descubrir el temor. Es importante que lo descubramos para saber si nosotros estamos siendo de alguna manera víctimas de esto. Vamos a aprender a ver el origen, cuáles son las formas, cuáles son las consecuencias que tiene nuestra vida vivir con temor. Y bueno, vamos ahorita a entrar al detalle. Vamos a Números 14:1, del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y toda la congregación les dijo: mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor que volviéramos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Esto es cuando el Señor ya los iba a meter a la tierra prometida. Bueno, creo que fue un intento, pero ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque mandaron a unos espías a ver, y vieron que había gigantes, y vieron que la tierra era muy buena, en efecto, pero había gigantes, había pueblos, estaban los hijos de Anac, etcétera. Entonces vuelven amedrentados por lo que vieron, y vienen y infunden ese temor dentro de la congregación del pueblo, y prácticamente en ese momento todos querían regresarse a Egipto, a ser esclavos. Entonces ese es un ejemplo de cómo el miedo trabaja en nosotros, ¿sí? Si nosotros dejamos que ese temor, por lo que nos dicen, por lo que oyemos, o por lo que pensamos, o por lo que vemos, por ejemplo, en este caso ellos vieron algo muy grande, pero no sabían que el Señor ya los tenía entregados en su mano, ¿verdad? Entonces, en ese momento ellos se vieron inhabilitados y prácticamente estaban queriendo regresar a ser esclavos. Entonces, es para que veamos un ejemplo ahí del miedo. Ahora seguimos en el 5. Dice: entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de esta gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Entonces, esa es la respuesta que nosotros debemos de dar ante cualquier situación de este tipo. Sí, es la respuesta que debemos de dar. En este caso, de todos los que habían salido de Egipto, solamente ellos dos, en este caso estamos hablando de Caleb y Josué, fueron los dos que pudieron entrar a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque tenían la mentalidad, sí, esa mentalidad que puede vencer el temor. Los demás no pudieron. Por el temor preferían seguir siendo esclavos, estando en su zona de confort. Entonces, por eso es importante que veamos esto, identifiquemos en nosotros que el punto importante del mensaje es que podamos ver en nosotros si hay algo de esto que vamos a estar viendo, si hay algún tipo de temor, ¿sí? Porque tenemos que saber que no es de parte del Señor. El Señor no quiere que seamos temerosos, ahorita lo vamos a ver. Sí, es importante que desechemos el temor para poder alcanzar nuevos niveles en todo sentido, o sea, tanto niveles espirituales como niveles, digamos, profesionales o personales, del desarrollo personal, de lo que sea. El temor es un estorbo, el temor nos va a tener esclavizados, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificarlo. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos algún tipo de temor? Eso es lo que queremos aprender. Bueno, el significado. Dice en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, dice: el miedo, según el RAE, es aquella perturbación angustiosa del ánimo con un riesgo o daño real o imaginario. ¿Sí? Dice: y es un sentimiento común para todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. ¿Qué quiere decir esto? Hay miedos que sí son realmente, es un miedo real, son miedos que realmente conllevan algún tema físico, ¿no? Hay algún riesgo, estamos en algún edificio que está temblando, no sé, o sea, puede haber muchas cosas, puede haber alguna serpiente cerca de mordernos, lo que sea. Entonces, esos son miedos reales, pero el enemigo no es ese. El enemigo son los miedos, los imaginarios, los que vienen ahí. Ahorita vamos a ver más de ellos. Dice: esta sensación de ansiedad causada por nuestra anticipación de algún evento o experiencia imaginada. Estos son los que hay que tenerles
Miedo, ¿no? Dice, es una reacción biológica de nuestro cuerpo ante un conjunto de señales que interpreta como peligrosas, y el sentimiento de aprehensión es similar a que temamos ser mordidos por un perro o a que Hacienda nos busque para pagar impuestos. Entonces, hay dos tipos de miedo, ahorita los vamos a ver más, pero son los miedos reales o los miedos en este caso imaginarios. Sí, ahorita vamos a ver un poquito más de ellos, pero de ahí hay que identificarlos. Yo los pondría en tres grupos, los miedos. Uno no es un miedo, es el temor de Jehová, que nos lo han explicado, es un temor reverente del Señor, pero ese es el único miedo positivo. Todos los demás miedos van a ser negativos. Bueno, el miedo que es para protegernos como una reacción de alerta ante un peligro real, también nos va a servir, ¿verdad? Pero los imaginarios, los que no son reales, los que simplemente se ponen en nuestra cabeza pensando que cualquier cosa puede pasar, esos son los que hay que identificar. Bueno, vamos a ver ahora la etimología. Bueno, la palabra es la G5401. La palabra se llama phobos. Dice, es poner en temor, en alarma. Dice estar atemorizado, terror, miedo. Esos son los significados en el Strong. Sí, también dice que la palabra fobia, 5401, miedo, odio, dice deriva de phobos, que es la palabra, phobos, dice, es del griego. Dice, más el sufijo ia, cualidad. ¿Y de qué nos habla esta palabra? ¿Cuál es el origen que tiene? Viene de la mitología griega precisamente. Dice, en la mitología griega, Phobos fue el hijo de Ares, Marte, dice, y Afrodita. Phobos representa al temor. La palabra griega se vincula a la raíz indoeuropea, huir. Entonces, para que veamos de dónde viene el origen de la palabra. O sea, viene de un hijo, como dice aquí, en la mitología de Ares y de Afrodita. Dice en la mitología griega, dice, Ares, el dios de la guerra, tuvo dos hijos con Afrodita. Estos dos hijos acompañaban en la batalla. Eran Phobos, que es el pánico, y Deimos, el terror. Actualmente también Phobos y Deimos dan nombre a los satélites del planeta Marte, dios romano equivalente a Ares. Entonces, nada más para que veamos el origen. Entonces, definitivamente hay potestades que se mueven alrededor del temor. En este caso, leyendo un poquito de este Phobos, que Phobos y su hermano, los dos que mencionan ahí, salían a la guerra, es lo que menciona, a los campos de batalla, a atemorizar a todos los soldados, a los enemigos, y hacían prácticamente que se bloquearan, que huyeran, que fingieran que están muertos, etcétera. Prácticamente los dejaban desarmados, infundiéndoles temor, infundiéndoles el pánico. Bueno, ahora veamos un poco de sinónimos y antónimos. Nos vamos a ir viendo un poquito práctico el tema primero. Ahorita vamos a entrar también a más palabra, pero la intención ahorita de las primeras slides es que lo podamos descubrir, que lo podamos entender. Yo sé que para nosotros es algo natural el miedo y lo conocemos, pero no siempre nos preguntamos si el miedo nos está estorbando a nosotros para crecer de alguna manera, para llegar a otros niveles que Dios quiere en nosotros. Y esa es la intención. Miedo, los sinónimos son miedo, fobia, cobardía, pánico, alarma, sobresalto, sospecha, recelo, desconfianza y falta de fe. Sí, son los sinónimos que tenemos. Entonces, lo importante del temor, que el temor se convierte en una falta de fe en nosotros. Entonces, automáticamente ya no podemos agradar a Dios, automáticamente caemos en pecado. Entonces, es la importancia del temor. Y ahorita vamos a ver aún más de ese tema. Como antónimos, tenemos valor, tranquilidad, serenidad, audacia, confianza, fe. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Es valor, tranquilidad, serenidad, audacia, confianza y fe. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, nosotros somos así, somos valientes en las situaciones que amerita hacerlo, somos tranquilos, somos serenos, o somos ansiosos, o cómo somos, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Definitivamente no es de Dios, pero Dios, si nosotros evidenciamos esas tinieblas que, como saben, nosotros estamos en un proceso de limpieza que va a irse perfeccionando hasta la venida de Cristo. Entonces, pues este proceso no ha terminado, ninguno ha sido perfeccionado totalmente, ¿sí? Y va a pasar hasta que venga el Señor. Entonces, pues es importante que nosotros vayamos avanzando en ese caminar, y por eso hay que identificar si hay algún temor. Y bueno, ¿por qué el tema? O sea, el tema del temor,
digo, el Señor me lo dio, pero es un tema que yo creo que es muy importante, así como hay muchos temas que nos afectan. Por ejemplo, el pecado nos va a afectar en nuestro desarrollo espiritual, profesional, personal, familiar, como sea. El pecado y muchas otras cosas, pero encontré también que el temor afecta, incluso dicen ahí que es a un 28% de la población del mundo. Entonces imagínense el alcance que tiene, ¿verdad? Entonces no es un enemigo chiquito, es un enemigo que es bastante grande y a veces no sabemos. Vamos a seguir. Bueno, entonces hay que entrar a descubrir el temor. Vamos a Mateo 10:26. ¿Se alcanzan a leer las letras allá atrás o sí? Sí. Bueno, Mateo 10:26 dice: así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, este versículo lo menciono aquí porque es importante eso, es importante que se manifieste, que todo lo oculto sea manifestado. La única manera de que podamos combatir al enemigo, de que podamos combatir al miedo o algo que nosotros tenemos que no es de parte de Dios, es que lo podamos identificar. Eso es lo primero. Y una vez identificado es donde llega la luz y en ese momento lo podemos combatir. Entonces, por eso el conocimiento, el conocimiento que estamos viendo ahorita, los versículos que vamos a estar leyendo nos van a ayudar a darnos esa luz que luego nos van a permitir poder combatir, ¿verdad? Con los temores. Pero primero se identifican, se evidencian, ¿verdad? Queda descubierto el enemigo. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos dice este versículo. Ahora en Isaías 5:13 dice: por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. Entonces, nuevamente, necesitamos ese conocimiento para poder descubrir cuáles son las artimañas del enemigo, cómo está operando en nosotros, cómo nos quiere tener prisioneros o encarcelados o atados. Entonces, ese conocimiento, si nosotros los tenemos, nosotros podemos ser libres, claro que en el nombre del Señor. Pero si no tenemos el conocimiento, si no buscamos el conocimiento, vamos a ir cautivos, simplemente por no saber, por estar ignorando lo que el enemigo está haciendo. Entonces, el enemigo tratará de permanecer oculto, puede estar oculto por muchos años. Hay gente en la Biblia que se mencionan con enfermedades de más de 12 años, ¿sí? Y no saben, o sea, nosotros podemos estar afectados en un área. No estoy diciendo que en todas las áreas. Podemos tener algún área, cada quien tiene áreas diferentes en las que el Señor está trabajando más, ¿verdad? Pero el punto es que el enemigo puede tener en un área años trabajando. Entonces, pero va a permanecer así hasta que es descubierto. Y en ese momento lo podemos combatir y lo echamos fuera por el poder de Dios. Bueno, vamos a ver los dos tipos de temor. Traigo muchas diapositivas, voy a tratar de irme un poquito más rápido. Lo primero es lo práctico, ¿no? Que podamos entender cuáles son los tipos de miedo, lo podamos clasificar. Y ahorita avanzamos un poco más rápido. Bueno, los dos tipos de miedo. Miedo real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo. Dice, porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. O sea, es una reacción involuntaria, pero es para ponernos a salvo. Ese es el miedo real. Y ahora viene el miedo irreal o más conocido como miedo irracional. No sé si alguien haya escuchado ese término. Miedo irracional. Bueno, ¿qué es ese miedo irracional? Dice, el miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario. Ahí es donde empieza, en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar son miedos no adaptativos. O sea, esos miedos no nos van a ayudar a poner a salvo nuestras vidas, a adaptarnos a alguna situación peligrosa. Son imaginarios totalmente, ¿sí? Nuevamente, son imaginarios, distorsionados, catastrofistas. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Dice la persona, y miren aquí, la persona es consciente de la magnificación de un miedo,
Percibe que el bloqueo es excesivo, pero no puede dejar de sentirse mal. Normalmente un miedo irracional afecta a la vida cotidiana, impidiendo realizar determinadas tareas que otras personas pueden hacer con normalidad, como volar en avión y ir a centros comerciales. O sea, imagínense el alcance que tiene un miedo imaginario. Nos puede limitar nuestra vida de hacer cosas que deberíamos de poder hacer normalmente, como dice ahí, volar en avión, ir a centros comerciales, entre otras muchas cosas. Entonces, ese es el miedo peligroso, ese es el miedo negativo, es el que tenemos que combatir. Bueno, vamos a ver aquí donde me voy a ir un poquito más rápido. Digamos, son los tipos de miedos principales a nivel mundial que afectan a la población. O sea, ¿cuáles son los principales tipos de miedos? Que obviamente son las principales formas en las que el enemigo ataca en el sentido del temor. El miedo físico es temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo real o imaginario. Por ejemplo, miedo al médico. ¿Quién tiene miedo al médico? ¿Nadie? Bueno, el miedo social, dice, ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra al nivel que puede ser ridiculizada. La persona siente, se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensan que serán juzgados y ridiculizados por lo demás. Así pues, lo que produce temor es la previsión de la humillación. Ese es el temor, dice, las consecuencias que ésta pudiera tener en el futuro. La fobia social se encuentra en el extremo de esta fobia. O sea, el miedo social es eso, es miedo a situaciones de como hablar en público, dice, como el miedo a ser juzgados, a quedar en ridículo, ¿no?, delante de la gente. Entonces, pues obviamente viéndolo así de una manera totalmente humana, pues tendría que importarnos poco lo que la gente piense de nosotros, etcétera. Es viéndolo como lo verían los psicólogos, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que todo este plano es regido, es controlado por un plano espiritual. Entonces ahí es donde está realmente la batalla. Acuérdense que una vez ganada la batalla arriba, aquí abajo se arregla todo, ¿verdad? Primero se vence ahí arriba. Miedo metafísico, yo no lo entendí, a ver si ustedes lo entienden. No, es como una depresión. Vamos a ver lo que dice. El miedo metafísico es un miedo que tiene un origen interno, o sea, no viene de... O sea, es algo que prácticamente ahora sí que los psicólogos no entienden muy bien. Dice, es de origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociado a patologías como la depresión endógena. O sea, han de ser situaciones muy particulares de gente que de repente le da una especie de depresión, pero eso se convierte en un miedo, ¿verdad? Ese es el que lo pone como metafísico. Ok, tenemos miedo a la incertidumbre. Dice, es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. Entonces, este tipo de temor nos afecta en el desarrollo personal, nos mantiene en una zona de confort. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo cuánto tiempo falta nada más para medirme? Van 18, ok. Que sí traigo bastante. Miedo al compromiso, dice, este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones en pareja, hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. En ocasiones, dice, ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad y otras porque la persona ha sufrido una relación amorosa anterior y no quiere comprometerse de nuevo. Otro tipo de miedo que ataca a nivel mundial. Ahora uno que para nosotros va a ser más familiar se llama el complejo de Jonás, así lo nombraron los psicólogos, refiriéndose a Jonás de la Biblia. Y eso está clasificado así en la psicología. Dice, el complejo de Jonás también se conoce como miedo a alcanzar el éxito, imagínense. Dice, es un término que surge de la psicología humanista en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. ¿Sí? Entonces, prácticamente este miedo es una persona que le da miedo desarrollarse, crecer profesionalmente, digamos, alcanzar el éxito, eso le da ansiedad, le da temor y lo evita. Entonces, tomaron el nombre de Jonás. ¿Por qué? Por esto que vemos aquí. Vamos a verlo rápido para refrescarnos un poco la memoria. En Jonás del 1:1 al 5 es cuando el Señor busca a Jonás. Ahora, los psicólogos interpretaron esto como que Jonás tuvo miedo, ¿sí? Yo creo que ahí es un poquito también de interpretación.
pero hay algo al final que sí me hace pensar que también tenía algo de miedo. Ahorita lo leemos. Dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Fue el mensaje fue lo que le pidió el Señor a Jonás. Pero ¿qué pasó? Dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Era lo que él quería. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que en el mar dice que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Dice: pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Entonces ese dormía profundamente me recuerda también a Elías, cuando lo asustó Jezabel. No sé si se acuerdan. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y se quedó dormido y no lo podía ni levantar. Entonces yo no sé si de alguna manera está relacionado el temor de ese tipo con quedarse dormido o algún tipo de depresión, pero en este caso el temor que él tenía, según los psicólogos, era alcanzar el éxito. O sea, Dios lo tenía llamado para algo grande, y él, en lugar de decir: sí, Señor, dime, pues aquí estoy, heme aquí, ¿verdad? Él huyó, él lo que estaba haciendo. Bueno, más tipos de temor. Me voy un poco más rápido. Miedo a ser descubierto, es cuando alguien tiene algún pecado o hizo algo y tiene miedo que lo descubran. Miedo al fracaso, dice, es cuando la persona siente mucho sufrimiento, dice, cuando piensa que sus expectativas no se van a cumplir y va a terminar fracasando. Entonces dice, también se relaciona con la opinión de los demás y la experimentan sobre todo las personas que son perfeccionistas. Miedo a la crítica y a hacer el ridículo. Entonces también es otro tipo de temor, ser criticado, hacer el ridículo delante de la gente. Son los tipos de temores, ya me faltan pocos, pero los más comunes a nivel mundial. Entonces aquí nosotros tenemos que estar viendo si hay algo así que digamos que se parezca a nosotros en esto que estamos viendo, porque eso es lo que tenemos que atacar. Ahorita vamos a ver algo que va a estar muy interesante. Bueno, entonces este versículo, Proverbios 28:13, lo pongo simplemente para decir por qué tener miedo de ser descubierto. Dice, un miedo que se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por lo tanto no quiere que se le descubra. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, ahí está el engaño. El miedo te dice, no confieses, cállate, qué vergüenza, o no sé. Ese es el temor que le da a la persona, ¿verdad? Obviamente es un temor que no viene de parte del Señor. ¿Qué hace que la persona no confiese, que la persona calle, ¿verdad? Pero mientras callamos, ¿qué pasa? Se envejecen nuestros cuerpos, nosotros estamos en una situación como bien ahí, sin prosperar. Pero el que confiesa va a prosperar. Entonces, bueno, dice, no debemos de temer a que se descubran nuestros pecados, sino confesarlos para prosperar y alcanzar la misericordia de Dios. De otra manera, el reino de las tinieblas nos mantiene presos del pecado por el temor de ser descubiertos, ¿verdad? Todo aquel que peca se hace esclavo del pecado. Dice, aquel se hace esclavo de lo que lo vence. Si a nosotros nos vence el pecado, vamos a ser esclavos del pecado, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que ser? Esclavos de Cristo. Entonces, para no ser esclavos del pecado, si pecamos, confesar, ¿verdad? Entonces, otro motivo por qué encontrar esos temores y echarlos fuera, ¿no? Porque realmente los temores, como vimos ahorita, son imaginarios, ¿sí? Bueno, descubriendo el temor, seguimos, perdón. Miedo a la pobreza, a la pérdida de los bienes materiales. El temor, otro de los más comunes, el temor de la pobreza se origina en un principio de la inseguridad, muy arraigado en la mente del humano, y dice, se desarrolla desde la niñez, imagínense. Dice, y va tomando fuerza a lo largo de la vida, dependiendo de las experiencias particulares de cada uno. El miedo a la soledad, hay personas que sienten miedo de estar solos. Dice que los seres humanos somos seres sociales y de alguna manera eso a las personas les puede llegar a causar temor, el quedarse solos también. Pero nuevamente, o sea, el Señor tiene para nosotros siempre una palabra. Por ejemplo, aquí en Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿por qué el versículo? Porque no debemos de tener miedo de estar solos. El Señor nos dijo que Él va a estar con nosotros, ¿no? Nosotros
Tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estando solos, estando con un montón de personas. O sea, eso es lo que no importa. Lo importante es la relación con el Señor, la paz que el Señor nos da. Y bueno, entonces, pues no estamos solos, no estamos con el Señor. Miedo a la muerte. Hay gente que siente ese miedo. Ese es un miedo que siente todo el mundo. Es a perder la vida. Cuando alguien fallece se entiende que desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. En los casos en los que este pensamiento está constante en la mente de una persona, suele requerir asistencia psicológica. O sea, puede llegar tanto hasta la persona dejarla bloqueada totalmente, ¿no? Ese tipo de temor. Miedo a la enfermedad, miedo de tener enfermedades que no tengan remedio, o que nos dejen en la cama, etcétera. Otro tipo de temor que afecta a muchas personas. Yo no sé cada uno de nosotros, pero si alguien siente de pronto, siempre está pensando de este tipo de situaciones, pues son las cosas que hay que entender, que son temores que no vienen de parte del Señor. Hay que identificarlos para poderlos echar fuera. Tenemos también miedo a perder un ser querido. El perder a alguien que amamos y que es importante para nosotros es uno de los mayores temores que sienten las personas. Bueno, pero ¿qué nos dice el Señor también? Hablando de la muerte, ¿verdad? En 1 Corintios 15:55, ¿a qué vino el Señor? Bueno, vino a libertarnos, vino a pagar por nosotros, pero también vino a librarnos de la muerte. ¿Sí? El Señor dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No sé si traigo el otro, pero le dice: muerte, yo seré tu muerte también, ¿verdad? Entonces, pues la muerte ya no tiene poder sobre los que estamos en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Si no sabemos eso, si no tenemos ese conocimiento, podemos ser esclavos del temor y de pensar en tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Que tengamos miedo, ¿verdad? Acuérdense que todo lo que siempre en los temas de batalla y de guerras y de los imperios, siempre trataban de hacer el imperio más grande, la muralla más grande, el más grande, el Goliat o lo que sea, porque eso, digamos, eso asustaba a los enemigos, ¿no? Entonces es importante para las batallas de las tinieblas tenernos asustados. De esa manera nos hacen chiquitos, nos arrinconan y entonces nosotros ya no podemos hacer nada. Pero nosotros lo que tenemos que saber es que el que pelea la batalla no somos nosotros, ¿sí? Bueno, segunda de Timoteo 1:10. ¿De Timoteo o de Tito? Ya no recuerdo, es que vienen abreviados. Dice: y que ahora ha estado manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, eso es lo que tiene que representar la muerte para nosotros. O sea, nada, es algo que está vencido, es algo que el Señor ya, para nosotros vienen otros tiempos. Lucas 8:50 es para cuando muere la hija de Jairo, ¿verdad? Pues en este caso Jairo obviamente tuvo miedo, por eso le dice, y oyéndolo Jesús, cuando vienen y le dicen: ¿ya para qué? Dice: tu hija ha muerto. Es el mensaje que le dan. Y oyendo Jesús le respondió diciendo: no temas, cree solamente y será sanada, ¿verdad? Parte de que no hay que tener temor a la muerte, pero también está la fe. O sea, cree solamente. La fe está ligada totalmente al miedo. O sea, más bien, la falta de fe está ligada totalmente al miedo y la fe es lo contrario. Sí, uno de los puntos principales para vencer al temor es la fe, entre otros puntos también muy importantes, ahorita los vamos a ver. Pero primero, todos los puntos estos para poder entender cuáles son los tipos de miedo y cómo nos están afectando, ¿no? Bueno, y esto es la última listita, son fobias, la voy a leer así rápido. Fobia a los animales, a la sangre, a las alturas, a las tormentas, a la lluvia, a los aviones, a espacios cerrados, a conducir, la fobia social. Bueno, creo que es toda la lista de temores. ¿Alguien le dio miedo? ¿Alguien se identificó algún miedo? Sí, entonces es importante. Vamos a seguir. Bueno, ¿cuál es el origen? Dice: las fobias parecen estar, fíjense también de dónde vienen, dice, estar favorecidas por nuestro entorno sociocultural. La educación, los amigos, los eventos vitales estresantes, estrés postraumático. En cualquier caso parece estar demostrado que la predisposición genética. Entonces también son heredados, también las fobias y los miedos se heredan de los padres a los hijos. Y dice, y es un factor especialmente relevante a la hora de desarrollar un miedo irracional
que acuérdense que el miedo irracional es el ficticio, el imaginario. Hay personas más tendentes que otras a padecer fobias. Los niños cuyos padres son demasiado protectores o especialmente distantes, o sea, o muy protectores o muy distantes, esos niños tienden a desarrollar también fobias. No lo inventé yo, lo saqué de lecturas de psicología y de todo eso en internet. Entonces, a lo largo del proceso educativo tienen mayor riesgo de desarrollar fobias. Sin tratamiento de la fobia, pues, sin el tratamiento, bueno, eso ya es la parte de los doctores. Pero para nosotros el tratamiento sería espiritual. Dice, sin el tratamiento puede empeorar y afectar la calidad de vida de la persona que la padece. Pero ellos hablan de un tratamiento obviamente médico, o médico o psicológico. Para nosotros es espiritual. Bueno, consecuencias de vivir en temor. Produce la personalidad evitativa. Vamos a leer aquí este punto. Dice, está caracterizada por el alivio que representa alejarse del malestar, produce gran sensación de calma, ver que podemos librarnos de algo que consideramos dañino o amenazante o peligroso. Cualquiera puede sentirlo así. El problema es que si es un método muy repetido en este tipo de ocasiones, la tendencia será a tener cada vez más miedo. O sea, es una personalidad que dice, ¿sabes qué? Voy a evitar el temor. Tengo que hacer esto, prefiero evitarlo. Y si logro evitarlo, si me zafo de la situación, sientes paz, ¿verdad? Entonces, no sé, si a alguien le da miedo volar y ya se acerca la fecha del vuelo, pues me imagino que antes del vuelo están y se canceló el vuelo. Dice, el miedo nos ayuda a sobrevivir, pero es frecuente que si nos aleja siempre el peligro, vivamos con un sentimiento de amenaza continua. Dice, la personalidad evitativa conlleva a las siguientes situaciones. Fíjense lo que trae la personal, o sea, desarrollar, que los temores nos desarrollen una personalidad. O sea, ya de tanto temor termina siendo una personalidad evitativa, ¿verdad? Dice, tener dificultades para tomar decisiones. O sea, veámoslo de esta manera. Todo lo que vimos ahorita son como los síntomas, ¿no? Y esto ya es lo que termina provocando, ¿no? Los otros son los síntomas de la enfermedad, pero lo que termina siendo es que la persona le pasa esto o aquello, ¿verdad? En este caso estas son las consecuencias. Dice, tener dificultades para tomar decisiones cotidianas si no se cuenta con un excesivo consejo y reafirmación por parte de los demás. Es estar preguntando siempre, oye, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿No está bien? O sea, ese es ese punto. Necesitar que otros asuman la responsabilidad en las principales áreas de la vida. O sea, prefiere no hacerse cargo, no tomar la decisión y que alguien más tome la decisión. Es otra de las consecuencias de desarrollar esa personalidad. Tener dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida del apoyo o a la aprobación. Y ahí donde yo le pongo a alguien, hay gente que no sabe decir no. A veces a mí también se me dificulta o se me dificultaba más antes, ¿no? Pero hay gente que batalla mucho, ¿no? Oye, esto, sí, está bien. Y no, realmente no quieres hacerlo, no tienes el tiempo, ahorita no puedes, o cualquier cosa, no, simplemente no quieres. Entonces, bueno, esa es otra de las consecuencias, ¿no? Prefieres no enfrentar a la persona, no ponerte en desacuerdo y le dices que sí, en lugar de decir no. Tener dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a la manera de uno, debido a la falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades. Dice que a una falta de motivación y energía. Dice también ir demasiado lejos llevado por el deseo de lograr protección y apoyo de los demás hasta el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables. Sentirse incómodo o desamparado cuando se está solo debido a los temores exagerados a la incapacidad de cuidar de uno mismo. Cuando termina una relación importante, buscan urgentemente otra relación que les proporcione el cuidado y el apoyo que se necesita. Estar preocupado de forma no realista por el miedo al abandono. Entonces son partes de la personalidad evitativa, ¿no? Entonces imagínense lo atado que queda una persona con esa personalidad, ¿sí? Que no puedes tomar decisiones, que no sabes decir no, que no puedes iniciar proyectos. Bueno, entonces este está muy interesante. Este gráfico viene primero en medio, una zona de confort. Dice en ese verde, en ese centro, dice, aquí te sientes seguro y cómodo haciendo lo que haces. Ahí es donde estamos normalmente, en esa zona de confort. Pero enseguida de la zona de confort sigue una zona de miedo, ¿verdad? Esa zona de miedo, dice, son inseguridades, creer que no puedes hacer algo, miedo al cambio, te afectan
las opiniones de los demás. O sea, los miedos están en esa área roja que se ve ahí, en la zona de miedo. Ahí es donde están los miedos. Pero ¿qué es lo que hacen? Nos están encasillando en una zona de confort. No nos dejan desarrollar para lo que el Señor nos ha llamado. Eso es lo que está pasando. O sea, si lo vemos así, la consecuencia directa es: no vamos a poder desarrollar lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿verdad? No lo vamos a desarrollar si nosotros no pasamos por esa zona de miedo. ¿Qué sigue después de la zona de miedo? Zona de aprendizaje. Ya cuando vencemos el miedo empezamos a aprender. Dice, la realidad, los desafíos o los problemas hacen que aprendas nuevas habilidades y amplíes tu zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Llegas ahí y tu zona de confort, que antes era muy pequeña, se hace más grande. Ya no está tan limitada por los miedos, sino que ya pasó otra barrera, ¿verdad? Entonces, obviamente las situaciones que para ti antes eran muy estresantes, de mucho temor, o que no, simplemente no tenías el conocimiento, ya lo aprendiste. Tu zona de confort ya pasó. Tienes otro nivel en conocimiento, en muchas cosas, ¿no? ¿Y dónde nos quiere Dios? Que es la parte azul. Ahí donde nos quiere Dios. Dice, esa es la zona, dice éxitos, sueños, metas. Dice, al superar los retos de la vida o el trabajo, consigues superar los miedos y ser más hábil y competente. Entonces, ¿cómo sé que el Señor nos quiere ahí? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos hemos leído muchas veces todos los versículos donde el Señor habla de las promesas, de lo que tiene para nosotros, donde habla de la abundancia, de la sobreabundancia, de que no seremos cabeza, que seremos cabeza, que no seremos cola. Sí, que el Señor entregará las naciones en nuestras manos, que nosotros no pediremos prestado, sino que prestaremos. ¿Dónde vamos a lograr eso? ¿En medio? ¿En lo rojo? No, solamente en esa área de afuera. Y para llegar ahí hay que romper esa barrera roja. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo usa las tinieblas el temor como estrategia? Ahora sí ya entramos más ya entramos ahora sí de lleno a la Biblia. Ahorita traté de explicar un poquito más los conceptos. Entonces, en Proverbios 29-25, ¿sí?, nos habla de que el temor a los hombres es peligroso, mas el que confía en el Señor será levantado. Aquí este versículo lo que nos dice es, pues el temor a los hombres es peligroso, es un pecado, el Señor no lo quiere, ¿verdad? O sea, el Señor no quiere que haya en nosotros ese temor a los hombres. Por eso dice, el temor a los hombres es peligroso, pero el que confía en el Señor será levantado. Vemos en Apocalipsis 21:8. Ok, creo que ando bien de tiempo. ¿Cuánto tiempo falta, perdón? Ok. Ya la descompuse, a ver. Ahí estaba. Mira, se cerró. Perdón, un segundo, ya la abro. Muy bien. Ok, íbamos por aquí. Vamos a ver si no se cierra. Muy bien, aquí vamos. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los temerosos e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo importante de este versículo? Que dice para los temerosos y para los incrédulos, y decíamos también que el temor es falta de fe. Habla del lago de fuego, habla de la muerte segunda también. Entonces, pues imagínense la importancia de que nosotros no seamos temerosos, que no seamos cobardes, que no estemos amedrentados, ¿verdad? Porque es un pecado.
Es un pecado y ahí está claro en la Biblia. En Jueces 7:3, cuando hablan creo que está ahí por la parte donde hablan de las leyes para la guerra y todo eso, donde lo están describiendo, dice: ahora pues, haz pregonar que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo, dice, 22,000 y quedaron 10,000. O sea, el Señor prácticamente diciendo: los que sean temerosos, no vengan, dice, porque prácticamente van a terminar contaminando a los hermanos. Ese temor se transmite, ¿sí? Hay otros versículos, de hecho no era ese el que yo pensaba, pero hay otros versículos donde habla de lo mismo. Dice: a los temerosos, devuélvanse. Mateo 8:26, es el Señor Jesús, cuando estaba en la tormenta, que estaban en la barca, les decía, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Ok, estos versículos es para ver que el temor es un pecado, que el temor no lo quiere el Señor, ¿verdad? Yo creo que está ahí muy claro en estos 4 versículos. Es un pecado, es peligroso, hay lago de fuego, ¿sí? Y aparte, pues prácticamente no alcanzamos las conquistas, ¿no? Porque pues a los temerosos los están regresando, ¿no? No van a la guerra. Bueno, entonces creo que este punto está claro. Vamos a siguiente. Entonces, son ejemplos también de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, Ezequías en Segunda de Reyes 19:10, son algunos versículos que vamos a ver donde el enemigo, usando el temor para amedrentar, ¿verdad?, pues quería prácticamente a hacer chiquito al pueblo de Dios para quitarlos. Yo creo que no alcanzan a ver, ¿verdad? Pero es Segunda de Reyes 19:10. Era el rey de Asiria, Senaquerib, mandándole una carta al rey de Judá, que es Ezequías. Dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y serás tú librado. Le pregunta. Entonces lo trata de amedrentar. Eso es lo que trata de hacer el enemigo, ¿sí? Tratar de amedrentar. ¿Qué hizo en ese caso Ezequías? Tomó esa carta, entró a la casa de Dios, lo levantó y dice: mira, Señor, lo que está diciendo Senaquerib contra ti, ¿verdad? Obviamente el Señor le destruyó a esos enemigos. Y eso es lo que tenemos que tener fe. Ahorita vamos a ver de eso. David y Goliat también. Llega Goliat, eso lo vemos en 1 Samuel 17:10 al 11. Y añadió el filisteo, en este caso Goliat: hoy yo desafío el ejército de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense, nada más. ¿Por qué? Porque lo vieron grandote y los estaba amenazando, sí. Y ahí estuvieron no sé qué tantos días el pueblo, el ejército de Israel, estuvieron ahí parados, no podían avanzar, no podían hacer nada, y todos los días salía el filisteo y los estaba amedrentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino David, no tenía esos temores, sí, y pues ahora sí que con una piedra en la frente, y agarró, y también le dijo, lo amenazó. Dice: pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a cortar la cabeza con tu espada. Y fue lo que terminó haciendo. Pero no tuvo ese estorbo, no esa atadura, ¿verdad?, que era el temor. Eso fue lo que no tuvo David. El pueblo de Israel y los madianitas, otro ejemplo también, lo vemos en Jueces 6:2. Sí, son ejemplos donde vemos que el enemigo lo primero que hace es meter el temor. Es lo primero que hace. Antes no llega a la batalla, no llega directamente con el ejército y lo saca de sorpresa. No, primero mete el temor. Eso es lo que está haciendo. Entonces, en Jueces 6:2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Yo creo que sí tenían miedo, ¿no? Sí, no dice ahí directamente miedo, pero si estás encuevado, si estás así de esa manera, pues seguramente sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenían miedo? Porque salían como langostas, dice la Biblia, salían como gran multitud, y esos se asustaban y mejor se metían en cuevas, pero no sabían quién estaba con él, ¿verdad? O sea, se les olvidaba. Seguimos aquí. Elías y Jezabel, otro ejemplo también.
bien, bien interesante, ¿no? El que lo quiera ver, es en Primera de Reyes 19:2, que dicen hasta que los dejo leer, ¿no? Pero el que quiera la presentación se lo pasa. Primera de Reyes 19:2, del 2 al 8. Bueno, dice, entonces, ¿qué pasó? Digo, antes de esto, un poquito de preámbulo. Elías empezó a matar a todos los profetas de Jezabel, los empezó a degollar. Antes de eso se burló de los dioses, de los Baales, y empezó a degollar un montón, no sé qué tantos, 800, o no sé si estoy exagerando, no sé cuántos. Pero el punto es que, ¿qué hace Jezabel? Cuando se entera de la matanza que hizo por manos de Elías, hizo el Señor por mano de Elías a todos los profetas de ella, de Jezabel. Entonces lo va y lo asusta, le dice esto a Jezabel. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, y por mensaje, ni siquiera ya directo, no le mandó un mensajero, da más miedo. Dice, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Imagínense hasta dónde llegó el temor. O sea, llegó tanto el temor que luego le provocó incluso esa depresión, ¿sí? Dice, y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabeza una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Sí, o sea, todavía no fue suficiente. Dice, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Qué le está diciendo? O sea, tú no estás dentro de no te quedes dentro de esa zona que vimos, esa zona de confort. Ahí el Señor tiene todavía un largo camino para él, y eso mismo es para nosotros. Entonces le dice, no te quedes ahí, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti, todavía te falta mucho, lo que le quiso decir. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, para que le pidamos al Señor de esa torta cocida también, ¿sí? Pero miren lo que afecta, cómo afecta el temor, ¿sí? Después de haber hecho esa gran obra que hizo el Señor contra las tinieblas, el que hizo en este caso Elías, y luego por un mensaje que le mandan, que lo que les digo, seguramente dan más miedo los mensajes, ¿no? Sí, pues tan asustado que terminó así. Entonces, otro, gigantes de la tierra prometida. Es en Números 13:27. Dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste ciertamente, y dice, y ciertamente mana leche y miel. Es como lo que empezamos en la introducción, o sea, los mandan a ver la tierra, mandan los espías a ver la tierra que el Señor dice, yo tengo una tierra para ustedes, una tierra que mana leche y miel. Era la tierra de abundancia para el pueblo. Pero antes de entrar, mandan a los espías y dice, y fuimos a la tierra donde nos enviaste y ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevan un fruto en este caso, ha de haber sido una fruta muy grande. Dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. O sea, el pueblo es fuerte, las ciudades fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los descendientes de Anac, gigantes. Entonces imagínense todo el panorama que vieron los espías que fueron a ver la tierra, ¿no? O sea, dice, sí, es muy buena tierra, sí, aquí está la fruta, sí, pero nuevamente como viene, dice, el pueblo es fuerte, el que habita en la tierra, las ciudades fortificadas son muy grandes y aparte gigantes. Entonces, y Amalek, dice, habita en la tierra de Negev, y los hititas y los jebuseos, puros enemigos del Señor. Dice, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, la tierra está infestada, es lo que les quiso decir. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, dice, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué pensaríamos nosotros?
Imagínense en este caso Caleb, o sea, después de escuchar, pero la tierra es así, el pueblo es grande, es fuerte, gigantes, sin ningún temor debemos de ciertamente subir, tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. No, pues es una mentalidad totalmente de conquista, no sin temor. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? Nuevamente, los únicos que pudieron entrar de los que salieron de Egipto fueron los que tenían esa mentalidad, nada más. Fueron 2. Ok, entonces vamos ahora sí a la parte final. ¿Sí? Es cómo vencer al temor. Vamos a verlo. Entonces, entre los puntos que yo no dudo que haya otras formas, yo no dudo que el Señor tenga otras formas que para nosotros para vencer al temor, pero yo encuentro estas 5 que están aquí: el temor de Dios, el amor, el poder y el dominio propio. Ahorita los vamos a ver. La libertad en Cristo, la fe en Dios y en sus promesas, y la oración, ¿verdad? Vamos a verlas. Vamos a Josué 1:7. Es el temor de Dios, lo primero que vamos a ver. En Josué 1:7. Que yo creo que uno de los términos, al menos para mí, que es difícil de entender es el temor de Dios, pero como yo lo entiendo, sí, lo explican como un temor reverente y todo, pero pues yo creo que para mí la forma de entenderlo es obedeciendo su palabra, así para mí, o sea, es la forma más fácil de entenderla. Entonces, por eso los versículos están un poquito orientados a eso, ¿no? A la palabra del Señor, tomarla, entenderla y respetarla. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ahí donde está el temor de Jehová. Dice: toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Entonces, ahí está lo importante de conocer la palabra del Señor, del temor de Jehová, del Señor, del temor de Jehová. En Lucas 12:14 dice: y yo os digo, amigos míos, dice, no temáis a los que, dice, a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, más os enseñaré a quién deben de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, el temor, ¿a quién le debemos de temer? No es al hombre, ¿verdad? Dice, no es al que mata el cuerpo, no es al enemigo. O sea, debemos de tener temor de Jehová. Ese es el temor que debemos de tener. Ese es el positivo, ese es el que sí nos sirve a nosotros. En Job 28:28. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, en varios versículos podemos ver eso, ¿no? El temor, o sea, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? Si queremos ser sabios, si queremos ser entendidos, si queremos no caer, como dicen, en esclavitud por falta de conocimiento, necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Eclesiastés 12:13, ya cuando termina, para los que hayan leído Eclesiastés, al final del libro, ¿no? Después de que él dice que fue y probó de todo lo que, pues todo lo habido y por haber, o sea, él hizo y deshizo para probar todas las cosas, dice, para poder, yo creo, tomar como alguna punto de vista, digamos, pero al final de todo esto, él dice esto, dice, no recuerdo el versículo anterior, pero menciona algo así como o sea, podríamos escribir muchísimos libros y no pararíamos, o sea, él redactó todo lo que vivió, lo escribió en el libro de Eclesiastés. Dice, luego medía el vino y luego medía la risa y le dije a la risa locura y etcétera, ¿no? Se hizo de todo, probó de todo, pero dice, pues podría probar de todo y me cansaría de escribir y nunca pararía, ¿verdad? Porque muchos libros pueden hacer, pero el fin, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el resumen en 2 líneas que dio Salomón en este caso, al final del libro. Bueno, ¿en tiempo cómo vamos? Perdón.
Ya faltan como 5 días, ¿verdad? O 15. O menos, 20. Bueno, el otro es el amor, poder y dominio propio. ¿Sí? Ese también yo creo que ya todos lo conocen. Es un versículo que conocemos mucho, que manejamos mucho. ¿Sí? En segunda de Tito 1:7. De Timoteo, perdón. A la otra le pongo Tim. Segunda de Timoteo 1:7. Dice el Señor, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de templanza. En este caso, templanza es dominio propio. Y la palabra tiene como el origen de la palabra, el significado es como una mente sana. Eso es lo que quiere decir la palabra, o sea, el origen, digamos, de donde viene el significado. Entonces, dice Dios, no les he dado un espíritu de temor. O sea, el Señor no nos dio espíritu de temor, más claro no puede ser. Pero en lugar de eso, ¿qué sí nos dio? ¿Sí? Nos dio amor, poder y dominio propio. ¿Sí? En este caso, pues son 3 puntos muy importantes. Vemos aquí en primera de Juan 4:18. Vemos un poquito más de eso, de amor, de poder y dominio propio. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Yo creo que más claro no puede ser. O sea, el perfecto amor echa fuera el temor. Es necesario que perfeccionemos el amor de Dios en nosotros, y ese amor es el que va a echar fuera también el temor. Como les digo, son varias cosas, pero en este caso el amor yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, el amor de Dios es lo más importante. Entonces, pero pues miren lo que dice, también dice, el temor conlleva castigo, etcétera, ¿no? Por eso, muy importante. También en Lucas 15:17, ese está muy interesante, va con referencia de lo que es el dominio propio. Así lo interpreté yo, y yo creo que también ustedes lo van a ver de esa manera. Lucas 15:17. En este caso habla del hijo pródigo. ¿Qué pasó? Si ustedes se acuerdan del hijo pródigo, pues ya lo conocemos. Él le pidió la herencia adelantada al padre, se fue, la malgastó, terminó alimentando a los cerdos y dice que quería comer de las algarrobas que le daba de comer a ellos. Y como que hubo un momento de lucidez. Ese momento de lucidez para mí es esa templanza, ese dominio propio, esa mente sana, ¿verdad? O sea, sí, o sea, en ese momento como que Dios le abrió los ojos y pudo ver, dice, y volviendo en sí, esa es la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero imagínense a lo que tuvo que llegar para poder volver en sí, para poder tener un momento de templanza, un momento de mente sana, no, de dominio propio. ¿Sí? Entonces es muy importante el amor, el poder y el dominio propio para vencer el temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, amor, de poder y dominio propio. Muy bien, ok, entonces ya vimos ahorita el temor de Dios, el amor, el poder, el dominio propio. Ahora vamos a la libertad que nos da Cristo, ¿verdad? En Hebreos 2:14, o sea, es importante que Cristo nos libere, ¿sí? Al que el Hijo, como dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. La libertad es por medio de Cristo, ¿verdad? Por eso es bien importante eso. Sí, nosotros al Señor, o sea, nosotros podemos pelear con 1000 enemigos y todo, pero el que va a dar la libertad es Cristo. Entonces, por eso es muy importante también. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, vean ahí cómo el temor a la muerte los dejó, dice, toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ¿quién vino a libertad? A libertad, en este caso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino a vencer, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar
a todo, dice, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces yo creo que va muy relacionado con el temor a la muerte que veíamos antes. Ahora vemos en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra, ¿verdad? Esa es la que necesitamos. Acuérdense también, bueno, ahorita vamos a ver la fe. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, necesitamos que sea Jesús el que nos haga libres. Él es el que nos va a dar esa libertad verdadera. Ahora la fe, o sea, les decía, el temor es falta de fe, es lo opuesto a la fe. Entonces, ese yo creo que es el antónimo directo, ¿no? del temor en este caso. Entonces, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para desarrollar fe, tenemos que oír. Tenemos que oír como estamos ahorita escuchando, tenemos que oír prédicas, es por el oír. Entonces, es necesario desarrollar la fe para poder vencer el temor también. Vemos en Isaías 43:1. Dice en Isaías 43:1, vamos a hablar de la fe, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en estos versículos. Dice, y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sí? ¿Por qué ponemos este versículo? Porque es palabra de Dios para nosotros. Esa es la palabra que tenemos que entender y tenemos que recibirla y tenemos que ponerla para que nos dé fe a nosotros, ¿verdad? Porque esa palabra, por esas palabras son por las que nosotros podemos echar fuera el temor, ¿verdad? Vemos en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras de fe nuevamente, son palabras donde el Señor nos da promesa que está con nosotros, ¿sí? Que Él es el que nos defiende, que Él es el que va a ganar las batallas por nosotros. Esta palabra no temas, esta pequeña frase, viéndola así como del temor de varias maneras, viene más de 100 veces en la Biblia, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en el de Josué, viene al principio, no sé, vendrá unas 12, 15 veces. Si le dices, esfuérzate y sé valiente. Y hay muchos otros que le dicen, no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas. O sea, viene muchísimas veces. ¿Por qué es tan importante? Pues es donde nosotros tenemos que pensar. Si no fuera tan importante el Señor, yo creo que no tendría que haberlo repetido tantas veces. O repetido tantas veces a Josué, que era por mano de quien iba a llevar la conquista. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Solo mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Mira que te digo que no temas ni desmayes. ¿Por qué tantas veces? ¿Verdad? Imagínense si el Señor no sembraba en él esa digamos valentía, esa fe, esa confianza, pues él por temor pudiera el pueblo no haber logrado el propósito que tenía Dios para ellos. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos estas palabras. Hay muchísimas palabras, hay muchísima promesa del Señor para nosotros, pero por no conocerla es cuando tenemos miedo. Salmo 27:1, Salmo de David. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sí? Miren la fe y la confianza en el Señor que tenía David. Sí, ese versículo sigue, pero dice, ¿de quién temeré? Hay versículos del rey David que dice, aunque acamparen contra mí no sé qué tantos ejércitos, dice, no temeré, no temeré. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Al Señor, ¿cuántas veces lo persiguieron con piedras y cuánto? ¿Y en qué momento tuvo miedo? Nunca. Bueno, Lucas 12:6 dice, no se venden 5 pajarillos. Es el Señor Jesús hablando de nosotros, ¿no? Para que tengamos confianza, para que tengamos fe, que todo está en las manos de Dios. Es lo que estaba diciendo. Le dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas?
Y si uno de ellos está olvidado delante de Dios, dice, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, ni unos pajarillos que se venden por apenas unos pesos, digamos. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, otra vez, no tengan miedo, dice, no temáis, pues de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. ¿Quién cree esa palabra? Ahí está, o sea, esa es la palabra con la que combatemos al enemigo. Cuando venga el enemigo a amedrentarnos, esas son las palabras que tenemos que sacar. ¿Sí? Por eso no temeremos. Ok, yo creo que me voy más rápido, ya estoy a 3. Aquí habla, lo voy a ver rápido, pero habla de, creo que les decía, los héroes de la fe. Lo voy a leer rápido. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, es en Hebreos 11:27. Dice, por la fe, porque estamos viendo cómo usar también la fe para vencer el temor, ¿verdad? Por eso. Dice, por la fe salió Moisés de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo, dice, como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y todo eso por la fe. Y bueno, ya de los últimos, la oración. Pues la oración sabemos que para nosotros es un medio indispensable para todo. ¿Sí? Y aquí el versículo que vamos a ver es Filipenses 4:6 al 7. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, no estemos afanosos, no estemos temerosos por nada, dice. Más bien, pongamos todo en oraciones, en súplicas delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Bueno, eso es básicamente el tema. No sé si a alguien le quedó una duda, pues eso lo vemos también si quieren. Pero bueno, ese es el tema. Yo creo que es muy importante, ¿no? Para todos que podamos descubrir. Sí, por eso primero fuimos viendo cuáles son los tipos de temores. Y yo sí, la verdad me impactó bastante al ver todo. Sabía que había muchísimas fobias, pero fobias que se veían tan ridículas, ¿no? Fobia, miedo a esto, miedo al agua, miedo al color, un color, imagínense, miedos a ciertos colores en particulares. Y hay gente que alcanza ese tipo de miedos. Y entre otros que ni se imaginan, ¿verdad? Entonces, obviamente la lista sería tan grande, pero bueno, el punto es de los temores principales, de los temores, ¿cuáles son los que nosotros encontramos en nosotros? ¿Cuáles son los que identificamos que tenemos? ¿Por qué? Porque hay una potestad que vimos ahorita que se llama Fobos, que viene de las tinieblas, que lo que quiere es infundirnos temor para hacernos, como nosotros somos ejército de Dios, hacernos a un lado, ¿verdad? Tenernos como el ejército de Saúl cuando estaba con Goliat y muchas otras situaciones. Entonces, pues vamos a pedir al Señor que nos aliente, vamos a pedir al Señor que nos quite esos temores, que nos quite la cobardía y las fobias. Eso es lo que tenemos que pedirle hoy. ¿Sí? Si ya descubrimos en nosotros, pues eso es lo que tenemos que renunciar, ¿verdad? Sabemos que las tinieblas tienen que ser descubiertas para poder ser echadas afuera, ¿no? Dice la Biblia que la luz erradica las tinieblas. Y la luz es esto, ¿no? La luz es la palabra de Dios, la luz es la verdad. Y esa es la que echa fuera la tiniebla. Pero mientras no le llegue esa luz, permanecen ocultas, permanecen haciendo lo mismo, ¿no? Esclavizándonos. Nos pidámosle al Señor que nos ayude con esto. Sí, pidámosle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor.
Padre, te rogamos, Señor, que selles esta palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, quita de nosotros, Señor, toda cobardía, Señor, de nuestros corazones. Alienta, Señor, nuestros corazones, Señor. Saca el temor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú nos llamaste, Señor, a ser valientes, Señor, a ser guerreros tuyos, Señor. Tú nos has hecho, Señor, un poco menor, Señor, que tus ángeles, Señor, pero sabemos que el fin que tienes para nosotros, Señor, es aún más grande, Señor, porque así te plació a ti, Señor, porque tú buscaste, Señor, de lo vil y lo menospreciado, Señor. Padre, tu palabra la creemos, Señor, y te pedimos que desarrolles en nosotros, Señor, esa fe, Señor. Desarrolla esa fe, Padre, por la que podamos saber, Señor, que con una palabra tuya, Señor, podemos contrarrestar, Señor, cualquier dardo del enemigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Revístenos, Señor, con la armadura de Dios, Señor. Revístenos, Señor, pon el yelmo de la salvación, Señor. Pon ese yelmo, Padre, para que no pueda el enemigo atacar con esos pensamientos de temor en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, Padre, y libéranos, Señor, de todo temor, Señor. Libéranos, Señor, de todo temor. Danos ver, Señor, permítanos ver con claridad cuáles son los temores, Señor, que afectan nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, pon, Señor, pon espíritu de temor de Jehová en nosotros, Señor. Pon temor de Jehová en nosotros, Señor, en lugar de cualquier otro temor, Señor, porque el temor que debemos de tener es temor a Jehová, Señor. Te pedimos, Señor, ministra, Señor, temor de Jehová, Señor. Ministra, Señor, en nosotros entendimiento de tu palabra, Señor, para que podamos ponerla por obra, Señor. Y pon, Señor, amor en nosotros, Señor, por tu palabra, Señor, para atesorarla, Señor, y guardarla siempre delante de nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Padre, también reprendemos, Señor, y echamos fuera todo espíritu de fobo, Señor. Todo espíritu de temor lo venimos reprendiendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es el Hijo, Señor, el que nos liberta, Señor. Señor Jesucristo, Señor, tú como nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, invocamos tu santo nombre, Señor, y te pedimos, Señor, libértanos del temor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cancelamos, Señor, toda administración de temor en nuestras vidas, Señor. Todo intento del enemigo por tenernos atemorizados, Señor, lo venimos cancelando en el nombre de Jesús, Señor. Toda obra de las tinieblas, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, manifestada en temor en nuestras vidas, queda en esta hora cancelada por el poder de Dios, Señor, por el mover de tu Santo Espíritu, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo espíritu de temor, reprendemos todo espíritu de cobardía. En el nombre de Jesús, Señor, sacamos todo corazón apocado, Señor, y declaramos un corazón, Señor, valiente en nuestras vidas, Señor, un corazón, Señor, un espíritu aguerrido y valiente, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, ministranos fe, Señor. Danos fe, Señor, en esa fe en tu palabra, esa fe en tus promesas, Señor, que podamos creer, Señor, cada una de tus palabras y saber que tú vas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, y que también vas, Señor, nuestra retaguardia guardándonos, Señor, y que tú estás en medio de nuestro campamento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ministra fe, Señor. Permítenos conocer las promesas, entenderlas, Señor, atesorarlas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Y te pido también, Señor, que ministre, Señor, espíritu de amor, Señor, espíritu de amor, Señor, amor del Padre en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, ministra, Padre, de tu amor. Ministra, Señor, poder, Señor. Ese poder, Señor, que viene de ti, Señor, ese poder de Unami, Señor. Ministralo, Señor, en tu pueblo, ministralo en cada uno de nosotros, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ministra, Señor, templanza. Ministra dominio propio, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Danos una mente sana, Señor. Danos la mente de Cristo, Señor. Renunciamos, Señor, a toda mente, Señor, a toda mente con pensamientos humanos, Señor, con toda mente con pensamientos, Señor, como dice tu palabra, humanos, Señor, animales y diabólicos, Señor. Y pedimos más bien, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy